Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, tanto quienes están aquí en el recinto de la Academia Nacional de Medicina de México, como a todos aquellos que nos siguen por las redes electrónicas de la corporación. El día de hoy para la Academia es un día significativo y muy especial. Como ustedes saben y han seguido la trayectoria de la Academia en estos últimos meses, la corporación ha realizado homenajes a personajes, a miembros distinguidos de la Academia Nacional de Medicina que se han caracterizado por varias cosas. En primer lugar, por su trayectoria, tanto en la educación, en la investigación y en la docencia. Dos, por una trayectoria de vida intachable en lo ético y en lo moral. En tercer lugar, por su bonomía y don de gentes. En cuarto, por la querencia que tiene una gran cantidad de médicos que han formado y que a pesar de los avatares por los que han pasado en su vida siguen firmes y siguen una línea recta y que nos dan ejemplo a todos. Y el día de hoy, esta académica, una distinguida miembro de nuestra corporación, la doctora Teresa Joyo, una gran maestra de la dermatología, junto con el doctor Luciano Domínguez, fundadora de una de las grandes escuelas de dermatología mexicana y que de sus aulas han salido una gran cantidad de dermatólogas y dermatólogos que ahora son líderes de opinión en nuestro país y, por ejemplo, bueno, son quienes nos acompañan aquí en esta mesa de honor. La doctora Joyo, a quien yo quiero y respeto mucho y la admiro por su gran trayectoria y sobre todo por su ejemplo de vida que va mucho más allá de su conocimiento científico y técnico. El ejemplo de la doctora Joyo junto con el doctor Domínguez ha sido de veras de una profunda penetración en todas las generaciones que ha formado a lo largo de su vida, doctora. Y por eso la Academia Nacional de Medicina de México hoy la celebra, le hace un significativo homenaje por todo lo que ha dejado, no nada más en los hospitales, en las aulas o en la investigación, sino también dentro de la corporación en la que ha sido un miembro muy activo y que ha trabajado intensamente por el país y por el pueblo de México. Porque a fin de cuentas todo lo que ha hecho va a favor de las mexicanas y de los mexicanos. Y eso es muy importante porque es el trabajo social, la tarea social que tenemos todos los médicos y que tiene la Academia Nacional de Medicina. ¿Y quién más para dirigir este homenaje que otra distinguida integrante de nuestra corporación, la doctora Judith Domínguez Cherit? Necesariamente tienen tanto la doctora Joyo como la doctora Domínguez una trayectoria de vida muy en paralelo y bueno, la doctora Domínguez abrevó el conocimiento tanto de su papá, el maestro Domínguez, como de la doctora Joyo. Y yo debo decirles que me siento afortunado y halagado porque mi hija Dulce fue alumna y dermatóloga de la doctora Domínguez y necesariamente, por tradición y línea, también alumna de la doctora Joyo. Por eso este es un día significativo y especial para la academia, pero en especial para un servidor. Y quiero agradecerle, doctora, usted es una persona muy sencilla, pero debo agradecerle que haya aceptado que le hagamos este homenaje, tanto sus alumnos, todos sus residentes, toda la gente que lo quiere, la academia y un servidor. Así que muchísimas gracias por haber aceptado y a la doctora Domínguez Cherit por haber impulsado este homenaje. Muchísimas gracias, doctora. Que pues no, yo sentía que no era necesario. Bueno, esa es su sencillez, doctor, y su humildad, pero realmente se merece esto y más. Entonces tome esta reunión, es una reunión de amigos, de familia, de las gentes cercanas a usted que la admiran y la quieren, y de la academia que la honra hoy con este homenaje. Muchas gracias, doctora Joyo, muchas gracias, doctora Domínguez, y a todas y a todos los profesores que se encuentran en esta mesa, a todos los que nos acompañan y que nos siguen, por estar aquí con la doctora Joyo. Y sin más, dejo la palabra a la doctora Domínguez Cherit para que dé continuidad al homenaje que esta tarde la Academia Nacional de Medicina de México realiza a la doctora Joyo. Muchas gracias por su asistencia. Pues buenas tardes a todos. Doctor Carrillo Esper, presidente de la Academia. Pues usted ya le agradeció mucho a la doctora Joyo. Yo le agradezco a usted por haber sido el motor para que hiciéramos este homenaje.
Y quiero decirles a todos que quienes vamos a estar aquí hablando de ella, de alguna manera hemos tenido una gran trayectoria con la doctora Joyo, es decir, desde su punto de vista familiar, desde los que fueron fundadores junto con ella, el doctor Domínguez, como la doctora Vega, el doctor Adalberto Mosqueda, los que son como de mi edad, y los que son más jóvenes, como la doctora Sonia Toussaint, el doctor La Barreda y el doctor Isao, que es su sobrino. Así es que les armamos un programa donde vamos a abarcar casi todos los aspectos de la doctora Joyo para que quienes no la conocen tan bien como nosotros y quienes sí la conocen recuerden lo que ha sido ella y lo que ha hecho por la dermatología mexicana e internacional. Así es que, sin más, les quiero presentar a la doctora Elisa Vega, quien está aquí luego. Ella nos va a hablar sobre la doctora y la fundación del Departamento de Dermatología. La doctora Toussaint, que ella nos va a hablar sobre la producción científica de la doctora Joyo. El doctor de la Barreda, que nos va a hablar sobre cómo es Tere Joyo como maestra. El doctor Adalberto Mosqueda sobre la maestra y la colega, el doctor Isao Salinas sobre su tía, y yo voy a empezar platicándoles de cómo fue que la doctora quiso estudiar dermatología, porque eso es una parte muy importante que pues ahí empezó todo su camino en este mundo del estudio de la piel. Así es que, bueno, les presento a la doctora Joyo. Esta es la doctora Joyo de chiquita allá en Nogales, ¿no? Esta es nuestra querida maestra ahorita. Está igualita, nada más un poquito más los años, pero se ve igualita con esa sonrisa muy suya que a todos nos las ha compartido en casi todos los días que la vemos. Bien, la doctora Joyo estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM. Estas son fotos que ella me ha proporcionado. Esta es una foto de alguno de los maestros que las invitaban a ellos a cenar o a compartir una comida para conocerse en forma mucho más agradable. Ella termina la carrera de medicina y decide, por azares de la vida y del destino personal, que ha sido aceptada en Ann Arbor, Michigan, para estudiar genética. Y entonces, terminando la carrera, ella migra para Michigan, hace un año en genética médica, y como que todavía no le gustaba tanto, no le convencía la genética, pero todavía hace 6 meses de rotación en los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda, y ahí se convence que lo suyo no es la genética, por la cual hace nada más 6 meses y decide regresar a nuestro país, donde ella decide y piensa que de alguna manera aquel curso de pregrado que tomó en el Instituto Nacional, el Instituto de Salubridad y de Enfermedades Tropicales, pues le había abierto un poquito el panorama sobre las enfermedades de la piel. Cuando le pregunta a ella por qué decidió estudiar dermatología, lo que nos dice es que en ese momento ella se da cuenta que las enfermedades de la piel, que había una gran cantidad de enfermedades en ese momento, eran muy visibles, eran un poquito más sencillas, digamos, de diagnosticar y sobre todo de tratar y ver cómo respondían los pacientes con solo mirar toda la piel. Y eso fue lo que a ella le entusiasmó y dijo, pues ahora voy a estudiar de dermatología. Ella de alguna manera había tenido un encontronazo con el doctor Domínguez Soto, mi padre, que había sido su profesor de pregrado. Y cuando ella hizo el curso de pregrado de dermatología en tropicales, le dijo el doctor Domínguez que ella nunca iba a ser una gran dermatóloga. Y pues ella quiso demostrar que sí lo iba a hacer y por eso es que regresa a tropicales y estudia dermatología. Entonces ella regresa al Instituto de Salubridad de Enfermedades Tropicales, ahí decide buscar al doctor González Ochoa, que era el jefe, digamos, de toda la medicina tropical y de micología, y le dice que quiere informes para entrar a la especialidad y que qué puede hacer. El doctor González Ochoa le dice que en ese momento lo que ella tiene que hacer es ir a rectoría, ni siquiera a la Facultad de Medicina, sino a rectoría, porque necesita 1 o 2 años de medicina interna y de cirugía
Entonces va a rectoría, en rectoría le dicen que está bien, que le van a tomar en cuenta el año que hizo de genética, por lo cual ella hace un año de medicina interna en el Hospital General de México. Una vez que termina ahí su año de medicina interna, decide que entonces sí quiere hacer dermatología en el Instituto de Enfermedades Tropicales y empieza la especialidad, la cual la termina en 1963. Pero da la casualidad que ella, estando en Tropicales, pues conoce a gente muy valiosa, que era el doctor Martínez Báez. El doctor Martínez Báez era un médico muy famoso, que era parasitólogo, pero que además hacía anatomía patológica. Y además la doctora Joyo estaba muy interesada en ver lo que producían el micetoma actinomicócico. Y entonces, junto con el doctor Martínez Báez, deciden hacer una investigación que le lleva 2 años. En esos 2 años, ella empieza a agarrar ratoncitos, los inyecta con el actinomices en el pulmón, en el cerebro, en todo lo que se podía en el animalito. Y finalmente, después de estos 2 años, se dan cuenta que en el único lugar donde se había reproducido la enfermedad era en el cojinete del ratón. Y entonces empiezan a inocular varios ratoncitos y es el doctor Martínez Báez quien hace los estudios anatomopatológicos de su tesis. En esa tesis ella se tarda 2 años y finalmente recibe su título de dermatóloga. Esta es la tesis, como ustedes pueden ver. Bueno, esto es todavía la conserva, vean lo metódica y lo organizada que es. Ella me prestó la tesis, está en perfectas condiciones y estas son las fotos de su tesis, cómo está ahí la patita del ratón y cómo está inoculada y reproducido el micetoma en la pata del ratón. Bueno, después pues ya es una dermatóloga recibida, titulada, y en ese momento se regresa a Tropicales y el doctor Klickman, que era un eminente dermatólogo que trabajaba en Filadelfia, busca al doctor González Ochoa, llega pidiendo residentes, ojalá y así fuera en la actualidad, pero en ese momento llegó a decirle al doctor González Ochoa que quería residentes de México para que fueran a trabajar con él en investigación. Dice la doctora Joyo que como todos estaban casados, todos eran hombres, y la doctora Tamayo, que también ya estaba casada, pues la única libre que estaba era la doctora Joyo y decide sin más ni más aventurarse e irse con el doctor Klickman. Ahí llega a Estados Unidos, empieza a trabajar en el centro de detención de Estados Unidos en la preconsulta y ella era la que decía hacia dónde se derivaban los pacientes. Al ver el doctor Klickman que era un ambiente medio hostil para la doctora Joyo, decide que entonces se vaya ella a trabajar al asilo de ancianos y allí empiezan a trabajar juntos y empieza a trabajar muy de la mano con el doctor Klickman, que era un investigador nato. Esa es una foto, como ustedes pueden ver, el doctor Klickman, la que está a la izquierda era su esposa en aquel momento, la doctora Joyo y alguien que ustedes no conocen, pero van a reconocer a la doctora Hideko Camino, que también estaba allá en Estados Unidos, dermatóloga muy renombrada y muy amiga de la doctora Joyo. Bien. Ella regresa ya a Estados Unidos, como les digo, después de 3 años de estar con el doctor Klickman y se reintegra de lleno al departamento de dermatología. Vemos aquí una foto con la doctora Tamayo, que era su R+, con el doctor Luciano Domínguez, que desde entonces se vuelven inseparables en el trabajo de la dermatología. Aquí tenemos otra foto, ya como dermatóloga, yendo a congresos, a cenas con el doctor González Ochoa y la doctora Lourdes Tamayo. Ella continúa su formación, sigue como dermatóloga, pero además ya empieza a contribuir a la formación de dermatólogos y dermatólogas en los cursos que organizaban frecuentemente en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales. Aquí la ven, ahí se la señalé con la foto con la flecha roja. Y su primer congreso, vean cómo ella guarda fotos. Este es su primer congreso de dermatología, ya egresada, y están en un congreso en Guatemala. Y después, pues sigue el camino, como les digo, en la
dupla con el doctor Luciano Domínguez, y aquí esta es una foto cuando el doctor Domínguez, mi padre, era presidente de la Academia Mexicana de Dermatología. Vemos a la doctora Joyo, jovencísima, del lado derecho al doctor Santiago Pérez, el papá del doctor Pérez Atamoros, y del lado izquierdo al doctor Ahumada, que también era un prominente dermatólogo de aquella ocasión. Pero vean ustedes cómo a los 12 años de haber egresado, se va comisionada junto con el doctor Luciano Domínguez Soto al hospital doctor Manuel Gia González, que no había servicio de dermatología, que acababa de terminar casi de ser un hospital de enfermedades pulmonares, digamos, de consulta externa, que recién se había convertido en un hospital general, y bajo el cobijo del doctor Ortiz Monasterio, quien los acepta como comisionados y empiezan a formar el servicio de dermatología, que en aquel entonces fue en el 1977. Y así es como empieza la fundación de un gran servicio de dermatología del país y de México. Así que, Tere, muchas gracias por tu entrega y dedicación a la dermatología y por haber sido parte fundamental de la gran odisea que significó fundar el Departamento de Dermatología, Dermagea, ahora conocido, el cual hasta hoy goza de un gran prestigio y de la cual nos sentimos orgullosos de haber sido tus alumnos y de haber egresado de ahí. Muchas gracias.